Estamos de regreso aquí en Los Saprissa y vamos directamente a nuestro podcast Dentro de la Cancha, que trae historias increíbles. Esta semana sí que ponerles muchísima atención. La parte anímica juega un papel más importante del que muchas personas piensan en cualquier deporte. Pero hoy vamos a hablar de fútbol. Para eso hemos invitado a Pedro Bonilla, quien es el psicólogo del Deportivo Saprissa, a que nos cuente un poco acerca de este mundo tan importante que nosotros solo conocemos como la parte anímica. Maestro, Un gusto. bienvenido. Un gusto. Gracias por acompañarnos porque realmente es una conversación muy interesante. Gracias. Porque voy a comenzar con una frase que he escuchado mucho últimamente acerca del fútbol de Costa Rica. Y dicen que es que el fútbol de Costa Rica es muy emocional, muy pasional, que se ven resultados por situaciones adversas, por situaciones que benefician a un equipo, pero es cierto, somos pasionales en el fútbol, hablándolo a grosso modo y después desgranando un poquito más en el Deportivo Saprissa. Bien. Bueno, primero gracias por la invitación y vean, aquí tenemos yo diría una tremenda confusión entre este tema de lo emocional y lo racional. O sea, el ser humano está compuesto por ambas dimensiones y otras más. Entonces no se trata de que el fútbol o la vida en general sea racional o sea emocional, sino que es importante encontrar un equilibrio entre ambas dimensiones, ¿verdad? Si podremos tener, por ejemplo, un parámetro de pasionalidad, podríamos hablar del fútbol argentino, ¿verdad? Que más pasión que el fútbol en Argentina. Sin embargo, pues son jugadores que usted los toma hoy, ejemplo, de la Liga Argentina, y los coloca mañana en cualquier liga de Europa y le rinden bien, ¿verdad? Entonces no tiene que ver que sea pasional o que sea emocional, que sea emocional o sea racional. Tiene que ver con cómo gestionamos ambas dimensiones. Mal gestionada, tanto la dimensión emocional como la racional, pues es perjudicial. Entonces, desde ese punto, es importante empezar a desmitificar estos temas como de que el fútbol tiene que ser racional, porque el ser humano, insisto, es un ser integral. No es que entra a un campo de juego y deja la emoción afuera, ¿verdad? Necesitamos más bien esa dosis emocional para cuando, por ejemplo, un resultado, como usted decía, no se nos está dando muy bien. Bueno, ¿cómo trabajamos esta parte emocional? O, por ejemplo, nos anotan un gol en contra, o qué sé yo, una mala jugada, ¿verdad? Que haya un bajón anímico. Bueno, ¿cómo lo trabajamos? La figura de la persona encargada de toda la parte psicológica en un deportista, hablemos ahora del Deportivo Saprissa, ¿desde qué edad se empieza a trabajar? ¿Desde qué edad empieza ya, digamos, en este caso usted a trabajar con el equipo de fútbol? ¿Liga menor o ya directamente en el primer equipo? Bueno, lo ideal es empezar a trabajar desde divisiones menores, ¿verdad? De hecho, pues he tenido la fortuna de trabajar con varios muchachos que hoy forman parte del primer equipo desde divisiones menores. Entonces, cuando se empieza a trabajar esto, como cualquier otro entrenamiento, porque es igual que un entrenamiento en cancha o en el gimnasio o cualquier otro tipo de entrenamiento, entre más jóvenes las personas empiezan a trabajar la parte de la regulación emocional, pues mejores resultados vamos a tener conforme ellos vayan ascendiendo en las divisiones. Así es que obviamente que también cada división pues tiene su particularidad, pues tiene que ver con la etapa del desarrollo en la que está cada persona, cómo los vamos gestionando, ¿verdad? Hay cosas que son muy particulares de un paso de una división a otra, ¿verdad? O por ejemplo cuando pasan de una formación, de una etapa más formativa a una etapa más competitiva. Tenemos que dar un salto cualitativo ahí y también pues esto hay que gestionarlo. ¿Y cómo se trabaja? Porque me surge la curiosidad de que si es igual que un trabajo en cancha o un trabajo táctico, ¿cómo se trabaja la parte psicológica en un futbolista? Bueno, aquí importante porque pues vamos a decir que no es igual para todas las personas. Sí que es cierto que metodológicamente es importante trasladar, por ejemplo, el discurso o la parte más conceptual, por ejemplo, de la regulación emocional a la cancha, o por ejemplo, la inteligencia emocional aplicado propiamente en cancha. Entonces, metodológicamente, pues hemos encontrado algunos puntos favorables, digamos, de convergencia que nos permite hacer ese paso. Sí que es importante saber qué es, pero también es muy importante saber aplicarlo.
Ok. Y en el sentido, por ejemplo, ahora que mencionaba el tema de directamente en el juego, por ejemplo, usted, porque desconozco la manera en la que se aplica en esta situación, pero usted está en el banquillo, está presente en los días de partido o su trabajo es meramente en la preparación del mismo. No, en el banquillo no, nunca he estado. Bueno, estuve en algunos partidos de divisiones menores, en partidos de primer equipo, pues no, nunca estoy, sino que en la previa sí, lo que hago es pues básicamente trabajar con los muchachos y en los partidos pues analizar las conductas, ¿verdad? El análisis de la conducta propiamente en competencia, pues nos va dando algunos parámetros para ir haciendo ajustes. Y en temas de situaciones que ocurren en la cancha, por ejemplo, siempre le han dicho uno, hay un protocolo para cuando sucede X o Y, pero por ejemplo, no sé si exista un protocolo por si nos anotan un gol muy temprano Ujú. en la parte emocional y psicológica. ¿Lo hay? ¿Hay una manera en la que ya usted, por ejemplo, instruyó a los muchachos y decir, ok, muchachos, si pasa esto, tenemos que actuar de esta manera? Ujú. Bueno, esta es una muy buena pregunta porque básicamente lo que hacemos es trabajar para todas circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, la emocionalidad, si bien es cierto, pues tiene algunas oscilaciones, igual que la parte del pensamiento, ¿verdad? Que pensamos, bueno, vamos a ganar, pero ahora nos está costando. O sea, tenemos todas estas oscilaciones en el pensamiento, pues en las emociones se da de la misma forma. Aquí lo importante es crear como una estabilidad. Por ejemplo, si estamos con un partido complicado, incluso con un marcador desfavorable, bueno, hay que dar ciertos manejos. Si estamos, por ejemplo, ganando un partido, pues el manejo no tendría que distar tanto, en tanto no es como que tenemos picos, sino que lo que buscamos más bien es una estabilidad en la parte emocional justamente, que repito, no se separa de la parte del pensamiento. No es que yo pienso y no siento, o sea, o no es que yo siento y dejo de pensar, ¿verdad? Sino que encontramos ese equilibrio para que el equipo esté lo más estable posible durante el mayor tiempo posible durante los partidos. Muy bien, muy interesante. Y hablando del tema también del trabajo con los jugadores, hablemos del punto de cuando un jugador está como bloqueado, Ujú, ¿verdad? Se ha hablado mucho de temas de que, a ver, que las redes sociales, que le recomiendan a los jugadores no ver redes sociales antes o después de un partido, cómo manejar esas cargas sociales que hay alrededor de un futbolista cuando no está en un buen momento. ujú. Bien, pues sí, esto requiere todo un manejo, ¿verdad? Tenemos la parte, digamos, interna de la persona y tenemos todo su contexto. Entonces, cuando trabajamos, si es un trabajo más colectivo, pues será de esta forma, ¿verdad? Durante charlas o cosas más colectivas. Ahora, si existe la necesidad de trabajar de manera individual, pues entonces aquí es muy oportuno trabajarlo caso por caso, ¿verdad? Porque pudiese ser que haya un contexto semejante para dos personas, pero las dos personas no lo valoran de igual manera. Entonces, cada caso se atiende de manera particularizada. Algunos muchachos pues tendrán algunos recursos, otros tienen otro tipo de recursos. Entonces, al hablar con ellos de manera individual, digo, pues uno capta, ¿verdad? Trata como de captar los recursos que tiene uno y otro y a partir de ahí que sirvan como asideros para decir, ok, vamos a trabajar por acá, con esta otra persona vamos a trabajar por acá, pero lo vamos trabajando caso por caso. Voy a hacer esta pregunta y si usted me dice que no la puede responder por temas de secreto profesional, también lo entiendo, pero me llama mucho la atención esto que me cuenta. Sin decirme ningún nombre, Ujú. durante todo su tiempo de experiencia, ¿qué caso nos puede contar que haya sido como difícil de tratar o incluso que usted diga, es uno de los casos más complicados que he visto, pero salió avante, Ujú. sin decir nombres, que usted me diga, bueno, es que había un jugador que tal vez le decían mucho en redes sociales o en la calle lo paraban o le pasó y esto, Ujú. porque todo eso influye, ¿verdad? Claro. Sí, porque si, por ejemplo, si uno se siente mal con una situación X, ahora imagínese ser el centro de atención en un campo de fútbol donde hay miles de personas alrededor y las redes sociales y la prensa. ¿Qué caso me puede como exponer de un tema de ese tipo de manejo? Sí, pues obviamente, como usted dice, guardando la confidencialidad, Ujú. pues sí, han habido algunos casos más complejos que otros, pero esto tiene que ver con la disponibilidad que tenga la persona para abrirse, ¿verdad? Y esto ha sido una de las
digamos, una de las grandes tareas que supongo que nos ha tocado, bueno, no puedo, bueno, hablo solo por mí, pero supongo que otras colegas u otros colegas en otras instituciones pues tendrán este tipo de situaciones, supongo, ¿verdad? Que es desmitificar el tema del trabajo psicológico, ¿verdad? Porque generalmente está en el imaginario colectivo que si uno va a psicología es porque está loco o loca, ¿verdad? Bueno, eso es como romper esos temas, esos mitos que están ahí. Y entonces esto, aunque pareciera algo muy simple, digamos, sí que está permeando a la hora que una persona se abre o no se abre para recibir este tipo de servicio, que le repito, es como cualquier otro servicio, como la parte de nutrición, como la parte médica, como la parte física, o sea, es un entrenamiento más. Entonces, como casos complejos, complejos, yo diría que no, afortunadamente no tenemos. En general los muchachos y las muchachas, porque también he trabajado Correcto. con el fútbol femenino, son personas que, y repito, afortunadamente están dispuestas y dispuestos pues a abrirse a este trabajo. Cuando eso sucede, pues obviamente el trabajo se simplifica. Ahora que mencionaba el fútbol femenino, me imagino que también hay un trabajo detrás Ujú. con el tema de que, bueno, para nadie es un secreto, lo hemos hablado en esta mesa, con personas que pertenecen a la Liga de Fútbol Femenino, que no existe el mismo apoyo, perdón, que no existe el mismo apoyo que hay en el fútbol de primera división. Eso también es un tema a conversar para evitar la desmotivación de las jugadoras. De ver que, por ejemplo, el equipo de primera división juega a estadio lleno, con la barra cantando y entradas y todo, y que tal vez a la hora de que ellas jueguen no sea el mismo, pues el mismo apoyo, porque no hay que mentir. Sucede en muchos estadios del país en el fútbol femenino. Lleva un trabajo especial también. Sí, 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 por supuesto que lleva un trabajo, como le decía, hay que manejar los contextos, ¿verdad? Y esto pues forma parte de estos contextos. Además también entender que la dinámica en el fútbol femenino es muy diferente, no solamente en esto que usted tocaba, pues en temas de apoyo y esto, en temas económicos, por ejemplo, sino que también tenemos un fenómeno muy interesante, porque en el fútbol femenino es bastante, se ha normalizado mucho que una muchacha, por ejemplo, debute en primera división a los 14 años, Correcto. lo cual en el fútbol masculino esto no se da, o bueno, Casos muy se dan aislados. casos exactamente. Entonces, pues este fenómeno, entendiendo que el fútbol femenino no está como tan, digamos, no hay tantas muchachas, ¿verdad? Por eso es que muchas veces se adelantan los procesos, pero estos procesos de adelantar una muchacha, por ejemplo, que físicamente está bien, está fuerte o es, no sé, tiene ciertas características, pero también entender que eso no es suficiente, sino que tal vez emocionalmente, físicamente está muy bien, pero emocionalmente todavía no está. Entonces hay que adelantar un poquito los procesos y como dar cierto seguimiento. Pero sí que tiene, en términos de la atención, tiene muchas diferencias, ¿verdad? También hablar del tema de, ahora que mencionaba el debut, profe, del tema de que muchas veces siempre se ha dicho, o existe la expresión, tal vez errónea, de que quemaron a un jugador. Ujú, ¿Por qué? Porque lo pedía la prensa, porque en redes sociales lo tiraron para arriba, porque se habla muy bien de él en Liga Menor y ya ujú, lo quieren llevar a Primera División y que claro. tal vez esa premura de hacerlo, ayer justamente escuché un caso de una situación así, esa premura de hacerlo puede quemar al jugador. Ujú, Hay algunos puntos a evaluar de la parte psicológica que usted le digan, bueno, ya está listo o lista. ujú, Todavía no, aguántelo. No está listo para salir a esa exposición, salir a ese trajín. correcto. Hay algunos puntos que se evalúen, que podamos conocer. Sí, 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 hay varios puntos y sí, sí se puede conocer, digo, no es una cuestión particular de alguien, de un jugador o una jugadora, sino que en general es importante reconocer, porque hay personas, pues obviamente que maduran antes que otras, emocionalmente, digo, ¿verdad? Entonces maduran antes que otras, puede ser que una persona de, vamos a decir, 15, 16 años, 17 años, ya esté lista para poder debutar. ¿Verdad? Porque debutar, y principalmente en una institución como Saprissa, pues es una cuestión, ¿verdad? Que tiene ciertas particularidades, insisto. Y haya otra persona de la misma edad que todavía emocionalmente no esté preparada para dar este paso,
¿verdad? Entonces, eso básicamente, como le decía, se ve en cancha. No solamente basta que un jugador, vamos a decir, pues juegue bien al fútbol, eso no es suficiente. Eso no hace que un jugador sea un jugador de primer nivel. Se compone de muchos otros aspectos y uno de estos tiene que ver con la madurez para aguantar cierta presión, para aguantar, qué sé yo, que ya por ejemplo los jugadores profesionales, pues cuando es época principalmente de finales, pasan muy poco en sus casas, pasan como viajando, están en hoteles, en concentración, etcétera. Entonces es todo un manejo que se tiene que dar e ir midiendo estos factores. Ahora, hay un ejemplo muy claro del que la gente ha hablado en el fútbol internacional y quisiera traerlo acá para que usted nos cuente un poco de cómo podría afectar esto a un jugador. Es el caso de Lamine Yamal, Ujú. por mencionarlo, que es un jugador súper, 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 de mucha calidad, Sí. pero también ha tenido cosas extra cancha, Mm. que es lo que usted dice, salir, ¿verdad? Que la gente lo vea, lo conozca, hable de él. ¿Cómo afecta todo ese factor externo Ujú. y cómo lo trabaja la parte psicológica de un equipo de fútbol? Para que un jugador, como eso popularmente, no se descarrile. Claro. Esto es el día a día, ¿verdad? Y es también importante acotar aquí que, que los límites se tienen que poner, ¿verdad? Hay ciertas cosas que no se pueden transgredir. Y con muchachos de la calidad de este que usted me menciona, de Yamal, pues por supuesto tiene que haber todo un equipo, ¿verdad? Entiendo que de psicólogos, y un equipo integral, digamos, trabajando alrededor de él como para sostener estas cosas, ¿verdad? Un factor aquí que es muy importante es el manejo que hagan los padres también. Muchas veces en divisiones menores no solamente hay que gestionar a los muchachos, sino hay que gestionar a los padres y a las madres también. Porque claro, se crean unas expectativas que no está mal, pero estas expectativas deben estar aterrizadas, ¿verdad? Entonces, porque muchas veces sucede que se le deposita al muchacho o a la muchacha las expectativas de los padres. Entonces, claro, esto le genera pues como no sé, una presión extra, digamos, que debería más bien ser como una especie de lugar de refugio, vamos a decirlo de esta forma, donde los muchachos y las muchachas encuentren tranquilidad, no más bien una presión extra. Pero entonces son diferentes ámbitos que hay que ir gestionando, como usted dice, la prensa, bueno, cómo nos vamos a manejar a nivel de prensa, cómo nos vamos a manejar en la familia, etcétera, etcétera. Exactamente. Ujú. Importante ese tema porque siempre se ha hablado de que esto puede afectar y han habido casos de jugadores de que la fiesta les ganó. Claro. Damos casos como Adriano de Brasil, muchas veces ha comentado de Neymar, por Ujú. ahí hubo un caso también como con Ronaldinho, todo ese tipo de cosas que, como dice uno popularmente ahí, la fama les ganó, ¿verdad? Correcto. En alguna parte de su carrera. Ahora quiero hablar otra vez, retomando el tema del trabajo con los muchachos del Deportivo Saprissa, de igual manera, dentro de los casos que usted ha visto, ha tenido casos que se le han acercado después y le han dicho, muchas gracias porque todo este trabajo que usted realizó lo ayudó a mejorar tanto su nivel en cancha como lo que está alrededor. Sí, correcto, sí, sí, sí. Y esta es una cuestión que me parece interesante, el planteamiento que hace. Porque en efecto, si bien es cierto, estamos hablando de la psicología deportiva, no podemos obviar los otros ámbitos, ¿verdad? Entonces la persona, no hablo ahora del jugador, la persona entre mejor esté, entre más estable esté en sus ámbitos, vamos a decir familiar, qué sé yo, económico, si está, por ejemplo, estudiando, entonces el ámbito educativo, mientras mejor esté la persona, más estable, más tranquila, vamos a decir, todos sus ámbitos de acción se van a ver beneficiados. Entonces son cositas que hay que también trabajar con ellos. Bueno, como está el tema, por ejemplo, familiar, ¿verdad? Que es un tema tan incidente, por ejemplo, en el rendimiento de los muchachos, no solamente en el rendimiento, sino incluso en aspectos físicos. Hay una derivación de la parte emocional que se deposita en el físico y esto puede incidir, por ejemplo, en el tema de lesiones o cosas de estas, ¿verdad? Entonces también estos ámbitos hay que cuidarlos muy bien. Hablemos ahora de los famosos enviones anímicos. Ujú. ¿Existen? ¿Cómo Eh, se llaman en la parte profesional? Porque, por ejemplo, uno escucha mucho en transmisiones deportivas de que
el recibimiento que le hizo la afición al equipo es un envión anímico, Ujú, que un gol tempranero es un envión anímico, ujú. que jugar a estadio lleno es un envión anímico. ¿Existen realmente esas motivaciones extra? Existen, sin embargo, pues entiendo que estos factores externos eh, tienen más o menos incidencia de acuerdo a cómo está la motivación intrínseca de la persona. ¿Verdad? Si un jugador está bien motivado, intrínsecamente digo, ¿verdad? Tiene sus objetivos claros, sabe por dónde va, puede jugar a estadio vacío, que esa motivación va a hacer que él pues tenga, digamos, un rendimiento o se acerque más a un rendimiento, a un alto rendimiento. Igual, si sucede a la inversa, si el jugador intrínsecamente no está bien, no está motivado, ¿verdad? No tiene sus objetivos claros, podemos tener a la afición que claro que funciona muy bien. Por supuesto, la afición es un factor muy importante en términos motivacionales, pero entonces no es como priorizar una cosa sobre la otra, sino más bien hacer como un mix ahí, ¿verdad? De lo intrínseco y de todo el factor contextual. Ahora, esto que voy a mencionar comenzó siendo, hace muchos años, como una joda Ujú, y se convirtió en algo que el sapricismo usa a su favor, ujú. la famosa sapriora. Claro. Para usted, ¿qué es la sapriora? O sea, desde que se creó ese concepto y desde que se creó ese momento de que el saprissa tiene en los últimos minutos de los encuentros casi siempre Ujú. ese envión anímico de que ya está, Correcto. hay, que cerró en la sapriora, que empató, que se ganó. ¿Cómo puede ver la parte psicológica la famosa sapriora? Bueno, esto yo lo analizaría. Vea, aquí hay algo más bien, antes de conversar de este tema, hay algo importante y es que el factor psicológico es un factor de mucha incidencia. Lo creamos o no lo creamos, eso es aparte. ¿Verdad? Si lo creemos, no es que yo dejo de tener incidencia de los factores psicológicos en mi vida, ¿verdad? Y si los creo, pues tanto más. Hay un, hay un principio, un efecto que se llama el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión hace tiempo que se tomaba como una cosa esotérica, ¿verdad? Que estaba ahí como en el aire. Sin embargo, pues en los últimos meses, año, digamos, de un año para acá, se ha venido estudiando muy fuertemente el efecto Pigmalión. Y el efecto Pigmalión dice básicamente que, o se le llama el efecto de la profecía autocumplida. Entonces, cuando se crea este efecto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué espero yo de usted? Esto tiene un efecto. Si yo digo, bueno, yo espero de usted lo mejor, esto tiene un efecto en usted. Entonces, parte de esto tiene que ver con qué espera la afición que haga el equipo. Entre más la afición diga, bueno, nosotros estamos convencidos de que esto y que esto, tenemos más posibilidades de que eso tenga una incidencia en el accionar del equipo. Le repito, lo creemos o no lo creemos, eso es aparte. Las a priori se ha instaurado, está ahí, ¿verdad? Es como nuestro ADN también, está ahí, lo creamos o no, pero tiene sus efectos, digamos, materializados, se materializan una y otra y otra y otra vez. Bueno, ven, para que se den cuenta que la sapriora, el ADN morado, no es solamente un cuento que se inventó alguien en la gradería, sino que realmente tiene como toda una explicación. Profe, muchísimas gracias. Fue una conversación bastante interesante porque así entendemos realmente qué pasa detrás. Jugar fútbol profesionalmente no es solamente entrenar y venir a la cancha y ya. Hay Correcto. muchas cosas detrás. Y no sé, a esta cámara que está ahí, algún mensaje de cierre, tal vez que usted quiera aportar a la gente sobre el tema y la importancia de la parte psicológica a la hora de practicar un deporte, en este caso fútbol. Muchas gracias, sí, en primer lugar, agradecer nuevamente la invitación y por supuesto que vayamos, insisto, desmitificando este tema de la psicología, ¿verdad? La psicología es un factor muy importante en el accionar deportivo, por supuesto, y en el accionar en general de las personas, ¿verdad? Hay muchos elementos, afortunadamente hemos ido mostrando científicamente, cada vez tenemos más evidencia de estos efectos. De hecho, desde el 2020 para acá, el tema de la salud mental se ha trabajado más fuertemente en nuestro país, anteriormente, pues en otros países ya de manera sistemática, pero ahora nos hemos ido abriendo más, ¿verdad? Entonces, para mí, pues obviamente como psicólogo, y en este caso como psicólogo deportivo, muy importante que las instituciones pudiéramos todas, ojalá todas, incluir este trabajo o este servicio
dentro de lo que se estipula o de lo que se espera o de lo que se debe dar, digamos, para mejorar el alto rendimiento. Profe, muchísimas gracias. Gracias, Nos vemos pronto. muy amable. Pura vida. Gracias.